Soy el doctor Fernando Romero y quiero que te detengas un momento. Quizás es la hora del almuerzo. Imagina el aroma del ajo dorándose lentamente en aceite de oliva, o el instante en que partes un tomate rojo y jugoso, un gesto que has repetido incontables veces. O tal vez simplemente estás rociando un poco de ese aceite sobre una rebanada de pan, tal como viste hacer a tus padres. Parecen actos cotidianos, gestos arraigados en la tradición, pero la ciencia oncológica moderna está revelando una verdad fascinante y profunda detrás de ellos. Lo que esos alimentos están desencadenando en este preciso instante, dentro de cada una de tus células, es uno de los hallazgos más revolucionarios de la medicina de nuestro siglo. Y sin embargo, la gran mayoría de las personas lo desconoce por completo. Casi todo el mundo cree que el cáncer es una fatalidad, una cuestión de herencia genética, de mala suerte, un destino ineludible contra el que la comida no puede hacer nada. Pero esa idea es demasiado simple. Piénsalo. La propia Organización Mundial de la Salud calcula que entre un 30 y un 50% de todos los cánceres podrían prevenirse. Y uno de los pilares más investigados en esa prevención es precisamente lo que elegimos poner en nuestro plato día tras día. Si la comida fuera irrelevante, ¿por qué las poblaciones que siguen una dieta mediterránea presentan de forma constante algunas de las tasas más bajas de ciertos tipos de cáncer en el mundo desarrollado? La realidad es que las tienen, y los científicos han pasado décadas investigando el porqué. Ahora finalmente tienen respuestas, y son mucho más asombrosas de lo que cualquiera habría podido imaginar. Comencemos con el primer alimento, uno que casi con seguridad tienes en tu cocina en este momento y al que probablemente nunca le has dado el reconocimiento que se merece: el ajo. Prestigiosos institutos de investigación han dedicado décadas a estudiar la conexión entre el consumo de ajo y el riesgo de cáncer. Sus conclusiones, replicadas en múltiples estudios, son contundentes. Las personas que incorporan ajo en su dieta de manera habitual tienen una incidencia notablemente menor de cáncer de estómago, colon y esófago. El secreto reside en un compuesto llamado alicina, que solo se libera en el instante preciso en que cortas o machacas un diente de ajo. Ni un segundo antes, ni uno después. En ese momento, la alicina tiene la capacidad de obstaculizar los mecanismos que las células malignas utilizan para propagarse. Funciona como un potente antioxidante y ayuda a mitigar la inflamación crónica, ese ambiente ideal que el cáncer necesita para desarrollarse. De hecho, según hallazgos publicados en importantes revistas oncológicas, su consumo frecuente se asocia con una disminución considerable del riesgo tanto en hombres como en mujeres. Y aquí viene un detalle crucial que a menudo se pasa por alto. El ajo crudo es mucho más efectivo que el cocido. Pero hay un truco. Si lo machacas y lo dejas reposar unos 10 minutos antes de cocinarlo, permites que la alicina se forme y se estabilice, volviéndose más resistente al calor. 10 minutos. Es todo el tiempo que se necesita para potenciar su poder. Pero el ajo es solo el comienzo, porque existe otro alimento que ha sido el foco de atención de equipos científicos durante más de 30 años, acumulando en ese tiempo miles de publicaciones que documentan su extraordinaria capacidad para luchar contra el cáncer. Hablo del brócoli. Hace algunas décadas, un equipo de científicos en una reconocida universidad hizo un descubrimiento que cambió por completo nuestra comprensión de la relación entre las verduras y la prevención del cáncer. Identificaron en el brócoli un compuesto llamado sulforafano. Lo que descubrieron es que el sulforafano pone en marcha en nuestro cuerpo unas proteínas que los investigadores llaman enzimas de fase 2. Imagina que son como un equipo de limpieza interno que desarma las sustancias cancerígenas antes de que tengan la oportunidad de causar daño al ADN de nuestras células sanas. Es, literalmente, un sistema de defensa química que el brócoli despierta dentro de ti. Investigaciones posteriores demostraron que el sulforafano también impide la acción de una enzima que, con el tiempo, tiende a apagar nuestros genes de defensa naturales. Dicho de otro modo, el brócoli ayuda a mantener encendidos los interruptores protectores que el paso de los años intenta desactivar. Décadas de investigación y miles de estudios científicos han documentado los efectos del sulforafano contra el cáncer de próstata,
de mama, de colon y de vejiga. Y a pesar de todo, el brócoli sigue siendo una de las verduras más económicas que puedes encontrar en el mercado. Ahora, déjame contarte algo que sucedió en un laboratorio de investigación hace unos años. Cuando sus resultados se hicieron públicos, acapararon titulares en todo el mundo, porque lo que habían encontrado parecía sacado de una película de ciencia ficción. Un grupo de investigadores estaba analizando un compuesto llamado oleocantal, presente en el aceite de oliva virgen extra. Lo que hicieron fue poner este compuesto en contacto directo con células cancerosas humanas en una placa de Petri. Como esperaban, las células cancerosas comenzaron a morir, pero lo que les dejó sin aliento fue la velocidad a la que ocurría. La muerte celular programada, el proceso natural que usa el cuerpo para deshacerse de células dañadas, suele tardar entre 16 y 24 horas. Estas células cancerosas estaban muriendo en apenas 30 minutos. Cuando investigaron la causa, se toparon con algo extraordinario. El oleocantal no estaba atacando a las células cancerosas de la forma en que lo haría un fármaco convencional. Estaba provocando que se autodestruyeran desde su interior. Literalmente, estaba perforando sus lisosomas, unas pequeñas vesículas que funcionan como el sistema de reciclaje y eliminación de residuos de la célula. Resulta que en las células cancerosas, estos lisosomas son más grandes y mucho más frágiles que en las células sanas. El oleocantal los rompía, liberando las enzimas digestivas que contenían en el interior de la propia célula, haciendo que la célula cancerosa, en esencia, se ahogara en sus propios desechos. Y lo más increíble de todo, las células sanas circundantes permanecieron intactas sin sufrir daño alguno. Ese mismo aceite de oliva que guardas en tu alacena, si es virgen extra de buena calidad, contiene ese mismo compuesto. De hecho, esa ligera sensación picante que notas en la parte posterior de la garganta al probar un buen aceite de oliva es precisamente el oleocantal en acción. Ese picor es la señal de su poder. Avancemos al cuarto alimento y este te va a sorprender por lo increíblemente común que es. El tomate. Un monumental estudio realizado por una de las universidades más prestigiosas del mundo siguió a miles de hombres durante más de una década, registrando detalladamente sus hábitos alimenticios y su estado de salud. Los resultados, publicados en una de las revistas de oncología más influyentes, se convirtieron en una de las conclusiones más citadas en la nutrición oncológica moderna. Descubrieron que los hombres que consumían productos derivados del tomate, como la salsa o el jugo, 2 o más veces por semana, tenían un riesgo un 23% menor de desarrollar cáncer de próstata. Y en el caso de los cánceres más agresivos, que ya se habían extendido fuera de la próstata, la reducción del riesgo alcanzaba un impresionante 35%. El héroe de esta historia es el licopeno, el pigmento que le da al tomate su característico color rojo. Y aquí viene el dato que lo cambia todo. El licopeno del tomate cocinado es hasta 4 veces más fácil de absorber por nuestro cuerpo que el del tomate crudo. Esa salsa de tomate casera, ese sofrito que ha sido la base de tantos platos en tu familia, libera mucho más licopeno que una ensalada de tomate fresco. La cocina de nuestras abuelas, sin tener el conocimiento científico, estaba optimizando de forma instintiva la absorción de un potente compuesto anticancerígeno. Y el truco maestro es que si lo cocinas con aceite de oliva, la absorción se dispara aún más, porque el licopeno es liposoluble, lo que significa que necesita grasa para que nuestro organismo pueda asimilarlo correctamente. Un sofrito de tomate y ajo con aceite de oliva. Algo que millones de familias hispanas y españolas han hecho durante generaciones. La ciencia, siglos después, simplemente ha descubierto el porqué de su magia. El quinto alimento forma parte de la medicina tradicional de casi todas las culturas del planeta desde hace más de 3000 años. La ciencia moderna tardó en prestarle atención, pero cuando finalmente lo hizo, los resultados fueron asombrosos. La cúrcuma. La curcumina, su compuesto activo, ha sido objeto de más de 6000 estudios científicos publicados, pero uno de los que más impactó a la comunidad médica fue particularmente revelador. En este estudio, un grupo de 44 personas con lesiones precancerosas
en el colon participaron en un ensayo. Durante 30 días, a la mitad del grupo se le administró una dosis diaria de 4 gramos de curcumina. Al final del mes, el grupo que había tomado curcumina había reducido el número de sus lesiones en un 40%. Un 40% en solo 30 días, simplemente con una especia. La curcumina es un agente multifacético. Reduce la inflamación crónica, frena el crecimiento de las células tumorales, interfiere con la creación de nuevos vasos sanguíneos que los tumores necesitan para alimentarse y crecer, e induce un proceso que los científicos llaman apoptosis, que no es otra cosa que forzar a las células cancerosas a activar su propio programa de autodestrucción. El único inconveniente es que la curcumina por sí sola se absorbe muy mal en nuestro intestino. Pero, de nuevo, la sabiduría popular, confirmada por la ciencia, nos ofrece una solución simple: combinarla con pimienta negra. La piperina, el compuesto activo de la pimienta, hace que su biodisponibilidad se dispare en un asombroso 2000%. La piperina bloquea las enzimas de nuestro cuerpo que normalmente descomponen y eliminan la curcumina antes de que pueda ser absorbida. Cúrcuma y pimienta negra, 2 especias, un poder multiplicado por 2000. El sexto alimento es uno que seguramente disfrutas a menudo, sin ser consciente del poder que esconde: los arándanos. Las antocianinas, los pigmentos que les confieren ese color azul oscuro tan intenso, son de los antioxidantes más potentes que la ciencia ha estudiado. Pero lo que un equipo de investigadores de una importante universidad descubrió va mucho más allá de una simple acción antioxidante. En sus experimentos de laboratorio, publicaron que el extracto de arándanos no solo frenaba el crecimiento de células de cáncer de mama, sino que lo hacía atacando de forma selectiva a las llamadas células madre del cáncer. Estas son las células más peligrosas y resistentes, las que a menudo sobreviven a la quimioterapia y son responsables de que el cáncer reaparezca. Además, en otra investigación fascinante, se midieron los niveles de daño en el ADN de un grupo de personas antes y después de beber jugo de arándanos durante un tiempo. El resultado fue que los marcadores de daño genético se habían reducido de forma significativa. Esto significa que los arándanos no solo combaten las células problemáticas existentes, sino que también ayudan a proteger nuestro material genético de futuros daños que podrían ser la semilla de un tumor. Y ahora quiero hablarte del séptimo alimento. Y puede que sea el más importante de todos, no porque sea un superalimento exótico y caro, sino por todo lo contrario. No tienes que buscarlo en tiendas especializadas. De hecho, es muy probable que lo estés pasando por alto precisamente porque siempre ha estado ahí, en la base de nuestra cultura. Hablo de las legumbres, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, el alimento que durante generaciones fue el pilar de la cocina de las familias de habla hispana y que, en las últimas décadas, ha sido injustamente sustituido por alimentos ultraprocesados. Las principales organizaciones mundiales de investigación sobre el cáncer señalan a las legumbres como uno de los alimentos con mayor evidencia científica en la reducción del riesgo de cáncer colorectal, el tercero más común en todo el mundo. Su mecanismo de protección es triple. Primero, la fibra que contienen sirve de alimento para las bacterias beneficiosas de nuestro intestino, las cuales, a su vez, producen compuestos con una potente acción antiinflamatoria. Segundo, contienen un tipo de almidón llamado resistente, que llega intacto hasta el colon y actúa como una especie de cepillo que arrastra y ayuda a eliminar sustancias potencialmente cancerígenas. Y tercero, los compuestos fenólicos presentes en las legumbres han demostrado en estudios su capacidad para influir en la expresión de genes relacionados con el crecimiento de los tumores. Esa abuela que preparaba un potaje de lentejas o unos frijoles varias veces por semana no lo sabía en términos científicos, pero estaba haciendo exactamente lo que la ciencia más avanzada recomienda hoy. Como médico, con mis años de experiencia, hay algo que necesito decirte, y puede que sea lo más crucial de todo lo que hemos hablado. Si en los últimos años has perdido el hábito de comer estos alimentos, si el ritmo de vida te ha empujado a comer más rápido, más procesado y, en definitiva, peor, la ciencia más actual no dice que sea demasiado tarde, dice justo lo contrario.
El cáncer no es un evento que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso largo que a menudo tarda años, incluso décadas. Es una acumulación de pequeños daños en nuestras células, hasta que un día una de ellas pierde el control. Y cada uno de los alimentos que he mencionado hoy interviene precisamente en los distintos pasos de ese largo proceso. El ajo y el brócoli neutralizan los agentes dañinos antes de que lleguen a nuestro ADN. El aceite de oliva ayuda a eliminar células que ya han empezado a comportarse de forma anómala. El tomate y los arándanos protegen nuestro material genético de futuros asaltos. La cúrcuma calma la inflamación que sirve de combustible para el crecimiento tumoral. Y las legumbres crean un ambiente en el intestino que dificulta la prosperidad del cáncer. Esto no es una cura milagrosa. Los científicos son muy claros al respecto. Ningún alimento por sí solo puede curar el cáncer, pero la abrumadora acumulación de evidencia científica de las últimas décadas apunta hacia una conclusión que es cada vez más difícil de ignorar. El patrón de alimentación tradicional, el de las familias hispanas y españolas de generaciones pasadas, el de los guisos a fuego lento, el aceite de oliva, el ajo, los frijoles y el sofrito, es uno de los modelos dietéticos con mayor evidencia de protección contra el cáncer que la ciencia ha identificado en toda la historia de la medicina. Quizás tus antepasados no usaban la palabra anticancerígeno. Para ellos era simplemente comer bien, comer de verdad. Y resulta que la ciencia les ha dado la razón. Así que la próxima vez que estés en la cocina, dorando un poco de ajo en aceite de oliva, cortando un tomate para una salsa, sirviendo un plato de lentejas o añadiendo una pizca de cúrcuma a tu guiso, recuerda lo que está ocurriendo en realidad. No estás simplemente cocinando. Estás activando en tu cuerpo una serie de mecanismos de defensa que la ciencia ha tardado décadas en descifrar, pero que tu cultura culinaria lleva siglos practicando. Y eso, según los datos más sólidos que tenemos hoy, es mucho más importante de lo que ninguno de nosotros jamás llegó a imaginar. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estos alimentos vas a empezar a incorporar más en tu día a día a partir de hoy?